En esta ocasión seguimos con el tema de la primera resurrección. En esta ocasión vamos a hablar de nuestros cuerpos resucitados. Padre, gracias por la bendición de estar en esta mañana aquí en tu casa para exponer tu palabra. Reconocemos nuestra incapacidad humana, Señor, y pedimos que tu Espíritu nos asista. Úsanos para tu gloria, habla nuestras vidas como hijos tuyos y aquellos que aún no lo son, Señor. Ilumina sus mentes para comprender las verdades del Evangelio y de la esperanza que hay en Jesucristo. En el nombre de tu amado Hijo oramos. Amén. Bueno, ustedes ya recordarán lo que hemos estado hablando acerca de la primera resurrección. Hay dos resurrecciones, la resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. La resurrección de los justos o primera resurrección se va a producir específicamente cuando el Señor venga por la iglesia, como ya lo hemos estado explicando. Pero hoy queremos hablar acerca del tema de cómo serán nuestros cuerpos después que hayamos resucitado. Este concepto de la resurrección de toda la raza humana siempre ha parecido algo inconcebible por lo complejo y el poder que se requiere para efectuarlo. Claro, aquellos que conocemos a Jesucristo, que tenemos una relación con Dios, no debe sorprendernos, porque el Dios que fue capaz de crear este universo de la nada, porque dice la Biblia que dijo y se hizo, así de simple, todo puede hacer. Darnos un cuerpo nuevo no será para él un problema. Sin embargo, la mentalidad natural del hombre se resiste a esta gloriosa verdad. ¿Por qué? Porque es algo que no es común. O sea, nos acostumbramos a las cosas que vemos todos los días y llegamos a clasificarlas como normal. A veces pierden quizás ese asombro que de otra manera produciría si no la viéramos todos los días. Pero cuando usted se pone a pensar en la misma creación y en tantas cosas con las que nos relacionamos todos los días, que en realidad tienen mucho de milagro, sin embargo, porque la vemos todos los días, las clasificamos como normal. Pero el hecho de la resurrección, no. De hecho, dice la palabra que algunos se preguntan, verso 35, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ahora quiero explicar que los corintios negaban la resurrección. Los corintios que la negaban, no eran todos. Los corintios que negaban la resurrección lo hacían sobre todo debido a una influencia filosófica llamada gnosticismo. Esta filosofía consideraba el cuerpo como algo inherentemente malo y la parte espiritual era buena. O sea, ellos creían que no era algo deseable la resurrección del cuerpo. Sin embargo, ahora Pablo no solo enfrentaba ese problema, sino además tenía que enfrentar la idea de que para ellos también era algo imposible. Supongamos, razonaban, supongamos que la resurrección es algo bueno. ¿Cómo puede ocurrir esto? Una de las objeciones era, y todavía es, su aparente imposibilidad. Pero yo siempre he dicho, si Dios es, todo es posible, ¿verdad? Si creemos un Dios como el que se nos revela en la Biblia, entonces todo es posible. Pero dirá alguno, era la experiencia de Pablo anticiparlo, ¿no? ¿Cómo resucitarán los muertos? La otra pregunta era, ¿con qué cuerpo vendrán? Hermanos, los que conocemos el Evangelio sabemos que en el corazón de Dios está no solamente la redención de nuestras almas,
sino también de nuestros cuerpos. Si usted le ha leído la carta a los Romanos en el capítulo 8, Pablo presenta la cadena de la salvación y dentro de ella hay un paso que se llama la glorificación, que es cuando estemos en el cielo, en la presencia de Dios, donde estaremos totalmente redimidos en alma o espíritu y cuerpo. Ese concepto de que el cuerpo es malo era una herejía. No se puede sustentar a la luz de la Biblia. Entonces, ¿con qué cuerpo vendrán? En los versículos del 36 al 49, Pablo responde estas preguntas de 4 formas. Primero, presenta una ilustración de lo que es la resurrección. O sea, él trata de ilustrar con elementos de la vida natural lo que es el hecho de la resurrección. Lo segundo que vamos a ver es la forma de los cuerpos resucitados. Tercero, nos ofrece además unos contrastes muy interesantes sobre la resurrección. En cuarto lugar y último, vamos a ver quién es el prototipo de la resurrección. En primer lugar, la ilustración. Pablo emplea una ilustración de la naturaleza con el objetivo de que sus lectores pudieran captar la idea que quería transmitir. Acuérdense que está hablando de un tema sumamente complejo, que para muchos de ellos era imposible, ¿verdad? Entonces tenía que ilustrarlo. Y por medio de la ilustración va a mostrar que la resurrección no es imposible. De hecho, es algo que ocurre continuamente en una escala menor en el mundo natural, digamos en el mundo vegetal, en el mundo de las plantas. La resurrección es similar en 3 formas a la siembra y crecimiento de una cosecha. Él dice en los versos del 36 al 38, necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Vamos a detenernos en estos versos por unos minutos intentando entender lo que Pablo quiere ilustrar. Bueno, para ellos esta ilustración les era familiar, porque esto de la cosecha y la siembra lo veían todos los días. Usted y yo también, aunque no vivamos en el campo, de alguna manera a muchos les gusta sembrar plantas, ¿verdad? Cultivar, y conocemos estos elementos. Primero, la descomposición. O sea, lo que tú siembras, dice la Biblia, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. La semilla muere cuando se planta en la tierra. En realidad se llega ¿a qué? A descomponer. La semilla tiene que dejar de existir en su forma original como semilla antes de que pueda volver otra vez a la vida en su forma final como planta. Jesús aplica esta misma verdad cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, Juan 12, 24, dice nuestro Señor: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. O sea, al igual que una semilla muere para traer una cosecha abundante, Jesús está diciendo que su muerte era necesaria para lograr traer a la salvación a muchos. O sea, emplea la misma ilustración para una verdad muy parecida a lo que Pablo está enseñando. De igual manera, antes que nosotros podamos participar en el fruto de la resurrección de Jesucristo, o llegar a dar fruto en su servicio,
tenemos que morir. Dice el verso 25. El verso 25. Dice la palabra, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Tenemos que morir. Tenemos que pasar por la experiencia de la muerte antes de experimentar la resurrección. Excepto, ya ustedes saben, ese grupo que Pablo llama un misterio, que no experimentarán la muerte porque se van a ir cuando el Señor venga por la iglesia y estarán vivos. Pero fuera de eso, todos tendremos que transitar por la muerte. La descomposición es la primera ilustración, el primer elemento de esta ilustración que Pablo usa, hablando de la semilla y de el fruto de la semilla en una planta o en una cosecha. Segundo, la diferencia. Tanto en el crecimiento de las cosechas como en la resurrección de los cuerpos hay una diferencia. ¿En qué? Bueno, hermano, la diferencia está entre la forma original y la forma final. Primero era una semilla y después ¿qué? Se convirtió en una planta. La semilla tuvo que perder su identidad como semilla y se transforma cada vez más a la semejanza de la planta madura. Pero en realidad la semilla es la misma. Dice la Biblia, lo que siembras, ya sea de trigo o de cualquier otro grano, no se parece en nada a la planta madura, al cuerpo que ha de salir. Tal vez usted recuerda que sembró una semillita y después se sorprendió con una hermosa planta que comenzó pequeñita y fue tomando fuerza. Miren, eso es algo que vemos todos los días, ¿verdad que sí? Y usted no se asombra, porque lo ve todos los días. Y es un milagro que Dios ha puesto en la misma naturaleza, pero por estar tan familiarizado con eso no nos asombramos. Por ejemplo, el milagro de la vida, de concebir y después traer al mundo una criatura. Dios nos ha dado el privilegio de ser co-creadores con Él de vida por medio de la reproducción humana. Sin embargo, cuando esto ocurre, la gente no se asombra. Y es un milagro. Por mucho que se intente explicar, es simplemente algo que Dios hace todos los días. Seguimos con el elemento de la diferencia en la semilla. Solo después de que la semilla deja de ser semilla, se convierte en la planta madura que cosechamos, ¿verdad? Cuando Jesús resucitó, si usted ha leído los evangelios, se habrá dado cuenta que su cuerpo, después de la resurrección, era diferente al cuerpo con el que murió. ¿En qué sentido? Bueno, en que ya no era un cuerpo limitado al tiempo, ya no era un cuerpo limitado al espacio, ya no era un cuerpo limitado a una sustancia puramente material. Durante sus apariciones fue de un sitio para otro sin viajar en un sentido físico. Aparecía y desaparecía a voluntad y entraba en cuartos sin necesidad de abrir las puertas. Ya lo he leído, pero bueno, vamos a mirar otra vez estos versículos. En Lucas capítulo 24, en el verso 15, dice la palabra, sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Luego en el verso 31 dice la Biblia, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron más. Él desapareció de su vista. Verso 36, cuando ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el verso 19, también tenemos otro ejemplo. Dice la Biblia, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando, y la Biblia lo aclara, las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo,
paz a vosotros. O sea, la resurrección de Jesús cambió su cuerpo. Y a su regreso, todos los cuerpos resucitados van a cambiar de manera maravillosa. Aquí enfatizo una vez más lo que siempre he estado diciendo. Aquellos que preguntan, ¿cómo será el cuerpo de la resurrección? Miremos el cuerpo de Jesús según aparece en los evangelios. Seguimos usando la ilustración de Pablo de la semilla. Ya vimos la descomposición, vimos la diferencia, pero a la vez también habrá una continuidad. A pesar de las diferencias, va a haber cierto grado de continuidad entre lo viejo y lo nuevo. Dice la Biblia, pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla, ¿qué? Su propio cuerpo. Por ejemplo, una semilla de trigo no se transforma en semilla de cebada. Si usted siembra una mata de mango, no le va a salir una mata de aguacate, ¿verdad que no? Dios ha dado a cada tipo de semilla su propio cuerpo. Y esa continuidad va a seguir cuando deja de ser semilla y se convierte en una planta. Eso está ilustrando exactamente lo mismo que va a pasar con nuestros cuerpos. Como dije, va a haber descomposición en el cuerpo que tenemos ahora, que va a terminar en la muerte. Luego va a haber ciertas diferencias entre el cuerpo que teníamos o que tenemos y el que vamos a tener. Pero a la vez habrá también continuidad. Continuidad. Después que Jesús resucitó, ninguno le reconoció a menos que Él se lo revelara. Pero una vez que se lo reveló, ellos vieron ¿a quién? A Jesús. Podían reconocerle. De una manera semejante, nuestro cuerpo resucitado tendrá una continuidad con el cuerpo que ahora tenemos. La gente a veces dice, bueno, pastor, ¿nos conoceremos en el cielo? ¿Saben que a Spurgeon le hacían esa pregunta? Muchas veces. Y él solía responder algo como esto. Bueno, no creo que en el cielo vamos a ser más tontos de lo que somos aquí. En otras palabras, sí nos vamos a conocer. Nos miraremos y sabremos a quién estamos mirando. Como los discípulos pudieron mirar y ver que era Jesús. Claro, creo que allá estaremos en la mejor versión de nosotros. Seamos honestos, todos tenemos una mejor versión, ¿verdad? Esa versión cuando estábamos en el esplendor de nuestra adolescencia o juventud, donde nos encantaba tomarnos fotos. Bueno, sobre todo a los que están en esta época que con un celular se pueden tomar 1000 fotos. Tómese todas las fotos que quiera, guárdelas y cuando esté triste, póngase a mirar. No la ponga a mirar porque entonces se va a poner más triste. Pero la verdad, a veces uno mira las fotos de su juventud y uno dice, ¿ese era yo? Y si se lo enseñas a otro, quizás la persona por respeto no te dice nada. ¡Ay, qué linda eres! Pareces un galán de Hollywood. Pero a su vez está como pensando, ¿y qué te pasó? Hermano, el tiempo tiene un paso indetenible y despiadado. No importa cuánto hagamos por retenerlo, ¿verdad? No importa. No importa cuánto usted se cuide, cuánto ejercicio haga. Es una marcha hacia la muerte. Y como alguien dijera, comenzamos esa marcha en el mismo momento en que nacemos. Bueno, yo siempre pienso cuando hablo de este tema, la mejor versión de nosotros. La mía, precisamente no fue mi juventud. Yo tengo confiscadas todas las fotos cuando era joven. Parecía una víctima del tercer mundo. Bueno, vivía en Cuba, ¿no? Después de que me casé comencé a mejorar. Y ya cuando llegué a este país mejoré mucho más.
Piense en la mejor versión de usted. Así estaremos en el cielo. Y nos vamos a conocer. Claro que nos vamos a conocer. Bueno, la primera ilustración es la semilla, que tiene corrupción. Cuando muere hay a su vez diferencia y también continuidad. Pero ahora viene el tema: ¿qué forma tendrán nuestros cuerpos? Por favor, hermano, saque de su mente todas esas tonterías que ha visto en películas, en dibujos animados. A veces la gente piensa en la resurrección en un fantasmita parecido a Gasper. Ya siempre lo hablo, ¿verdad? Que vamos a andar allí como con un arpa y moviéndonos así como una cosa rara. Eso no lo enseña la Biblia. Miren lo que dice aquí en el pasaje que estamos analizando, verso 39 al 42. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne es la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales, y una es la gloria del sol y la otra de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra. Así también es la resurrección de los muertos. O sea, no toda carne es la misma carne. O sea, hay variedad, una variedad asombrosa de cuerpos terrenales que Dios ha creado. En el mundo biológico, la carne humana es absolutamente diferente a la carne de las bestias, de los peces, de las aves. De igual manera hay cuerpos celestiales que se diferencian mucho de los cuerpos terrenales en gloria. Es decir, en naturaleza, en manifestación, en forma. No solo son los cuerpos celestiales muy diferentes de los terrenales, también lo son entre sí. El sol es diferente a la luna. El sol y la luna son diferentes a las estrellas. Los cuerpos celestiales son diferentes en gloria, en carácter, en manifestación. De hecho, una estrella es diferente a otra en gloria. Cada planta y cada animal son distintos. Cada ser humano es diferente. No hay otro como tú. Las mismas huellas digitales. No hay dos personas que tengan las huellas digitales iguales. Dios nos creó diferentes. Y de hecho nos creó únicos. Y por cierto, Dios no comete errores. Muchas veces nos pasamos la vida inconformes, ¿verdad? A veces nos paramos frente al espejo y nos miramos y decimos: ¿por qué me tocó este cuerpo? ¿No le ha pasado? Si yo fuera como Brad Pitt, o una especie de, no sé, de un galán de Hollywood, y que la sociedad, diseñada especialmente para alimentar la inconformidad, ayuda mucho a esto, ¿verdad? La mayoría de las personas que salen en la televisión, usted los ve y usted dice: ¿esta gente a qué gimnasio van? ¿Verdad? Y a veces te están vendiendo un auto y tú dices: ¿por qué ponen a esa mujer junto al auto? O a ese hombre. Bueno, porque saben que de alguna manera eso ayuda a que la gente muerda el anzuelo, pero a la vez te produce daño, porque tú dices: ¿por qué yo no puedo ser como él? No, Dios te creó de una manera diferente. Y hay que darle gracias a Dios porque no hay otra persona como tú. No la hay, ni la habrá. Eres único, y así con toda la creación. Dice la palabra: así también es la resurrección de los muertos. Los cuerpos resucitados se diferenciarán de los terrenales tan radicalmente como los cuerpos celestiales se diferencian de los terrenales. Y los cuerpos resucitados serán tan individuales y singulares como lo son todas las formas de la creación de Dios. Y yo creo que los cuerpos, como dice aquí, que vamos a tener en la resurrección, también van a ser diferentes. No vamos a ser como las galletitas en serie, donde todas son idénticas.
No, en el cielo no seremos así, ya lo dije, habrá una identidad personal que se mantendrá. Ahora quiero que miremos los contrastes de la resurrección. Desde el 42 al 44, Pablo presenta una serie de contrastes tremendos. Y eso ayuda a ilustrar un poco más el tema. Nos ayuda a ver las diferencias entre el cuerpo glorificado y el cuerpo terrenal. El cuerpo del aquí y el ahora y el cuerpo de la eternidad. Por favor, síganme mirando este contraste. Quiero leer los versículos del 42, la segunda parte, hasta el 44. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Primer contraste, corrupción e incorrupción. La idea es que vamos a pasar a no tener más enfermedad y muerte como lo tenemos hoy. La primera característica es la durabilidad. Toda la vida natural, incluyendo la vida humana, es perecedera, toda. No importa en lo que usted piense. Los animales mueren, los seres humanos morimos, las plantas mueren. No importa lo que se le ocurra, todo se va deteriorando. Y muy pronto en la vida comenzamos a lidiar con el dolor de ver a alguien que amamos morir. Cuando somos niños no pensamos en la muerte, es algo extraño. Pero muy pronto nos damos cuenta que aquel perrito que teníamos y que era un miembro de nuestra familia envejeció y murió. Así sucede. Toda la vida natural, incluyendo la humana, es perecedera, es sujeta a corrupción, termina muriendo. Aún el niño saludable comienza un proceso indetenible de deterioro y envejecimiento. Porque la Biblia dice que somos pecadores y la paga por el pecado es muerte. Desde que llegamos a este mundo, comenzamos una marcha hacia la muerte. Todo ser humano, dice Pablo, siembra en corrupción. O sea, nace con un cuerpo mortal. Pero el cuerpo de la resurrección será incorruptible. No conocerá la enfermedad, el deterioro o la muerte. Seamos honestos. Para nosotros no hay ni un día en que estas palabras no nos golpeen duramente. Sabemos lo que es la enfermedad, de todo tipo. Y no importa cuánto se desarrolle la ciencia y la medicina avance, hay enfermedades que llegaron para quedarse. Y a veces uno dice, bueno, algún día se va a encontrar remedio a esto. Bueno, se encontrará remedio a una enfermedad, pero aparecerán otras. Una y otra vez están ahí recordándonos que somos frágiles. El deterioro es algo que ocurrirá. No importa dónde la gente vaya, ni qué medicamentos tome, ni cuánto ejercicio haga para cuidarse. Yo no estoy diciendo que no cuidemos nuestra vida, pero tenemos que tener presente que esas cosas nos pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida, pero no van a detener el deterioro y la muerte. No. No podemos imaginar un momento en que ya esas experiencias no estén. De hecho, dice la Biblia que habrá un día en que no habrá lágrimas. ¡Qué tremendo! Nos parece extraño porque no conocemos otra cosa. Repito, que la enfermedad, el deterioro o la muerte. Segundo contraste, deshonra y gloria. O sea, no habrá más vergüenza a causa del pecado. Piensa, desde que entró en el escenario humano, no ha hecho otra cosa que complicarnos la vida. A partir de que el pecado entró en el huerto del Edén, la relación que tuvieron con Dios se dañó. Y no solo eso, sino que comenzaron a tener una mala relación con ellos mismos.
Cuando Dios los confronta por el pecado, Adán acusa a Eva, Eva le echa la culpa a Adán. Entonces después le echan la culpa a la serpiente y al final tienen la osadía de culpar a Dios. O sea, entra el pecado e inmediatamente aparecen los problemas en las relaciones humanas. ¿Me va a decir usted que no los conoce? De hecho, yo creo que no hay una familia o una relación que esté exenta de dificultades. Eso lo vimos en la lección de la escuela dominical. Abraham y Lot. Si usted va al Nuevo Testamento, se encuentra a un Pablo y a un Bernabé. Donde quiera que estemos los seres humanos, habrán problemas. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. El cuerpo vive en deshonra, porque deshonramos a Dios con nuestra incapacidad para aprovechar completamente lo que Dios nos dio en su creación. Llegamos al punto de mal usar y abusar el cuerpo que Dios nos ha dado. ¿No han visto gente que cuando tú le dices, ¿por qué haces eso con tu cuerpo? ¿Qué te dice? Es mi cuerpo. Entonces, como es tu cuerpo, lo puedes tratar como una basura. Hermano, yo siento un profundo dolor cuando veo a personas víctimas de las drogas. Por un lugar donde suelo caminar, siempre veo allí un joven que se acuesta en un banco y cada vez que paso junto a él me pongo a pensar y digo, ¿qué es la vida para este muchacho? Una existencia miserable. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, en él es las drogas, en otro es el alcohol, en otro es una vida licenciosa, pero en realidad podemos resumirlo en una palabra: el pecado, hermanos. Yo he dicho otras veces, el pecado no es malo porque Dios dice que es malo, sino porque en realidad nos destruye, nos daña. Y el Dios de la Biblia quiere para nosotros lo mejor. Nos puso en un escenario perfecto y nosotros echamos a perder todo y lo seguimos haciendo. La historia humana está llena de tragedias, una y otra, a consecuencia del pecado. Y la gente no quiere reconocerlo, van por la tangente. En vez de ir a la raíz, buscan las ramas, ¿verdad? A veces tú escuchas, fulano se metió en una escuela con un arma y asesinó a no sé cuántas personas. Y ahí comienzan los políticos con su basura. Tenemos que recoger las armas, porque la culpa la tiene las armas. ¿De verdad? El verdadero culpable no será ese corazón que empuñó esa arma. Usted puede recoger todas las armas que usted quiera. Mañana la gente va a usar un cuchillo. En mi pueblo yo recordaba, como en Cuba no hay armas, yo recordaba cada rato en las noticias. Allí en el barrio, en aquel barrio se fajaron 2 a machetazos. Hoy escuchas, un terrorista se lanzó su auto contra una multitud indefensa. Fulano se lanzó sobre su esposa y la ahorcó. Hermanos, un corazón homicida buscará la manera de ejecutar su homicidio, no importa lo que sea. Yo no estoy diciendo que no hayan regulaciones, que no haya control. Yo lo que estoy diciendo es que el verdadero problema que tenemos los seres humanos no lo van a resolver los políticos. El verdadero problema que tenemos los seres humanos solo lo puede resolver el Evangelio, porque cuando Dios cambia un corazón, está cambiando a un individuo de adentro hacia afuera y a la vez está produciendo un impacto en la sociedad en la que vivimos. Pero ¿qué hace la sociedad? ¿Qué hacen las ideologías? ¿Qué hacen los políticos? Quieren cambiar las sociedades sin cambiar al hombre. Y eso es imposible, hermanos, porque no importa las condiciones que usted tenga, seguirá siendo el mismo. Adán y Eva tenían un ambiente perfecto y se desgraciaron la vida. Con el nuevo cuerpo no habrá pecado, entonces no habrá vergüenza.
Con el nuevo cuerpo, el otro contraste, debilidad y poder. Ya no habrá más fragilidad humana. Fragilidad, por ejemplo, a la tentación. ¿Qué es la tentación? La invitación a hacer lo malo. No es pecado, pero es una invitación al pecado. Nuestro cuerpo, que ahora está caracterizado por la debilidad, no solo física y en aguante, sino también en resistencia a la enfermedad y al daño. Por ejemplo, nadie es inmune a romperse un hueso, a perder una pierna, a contagiarse de varias enfermedades y al final morir. El nuevo cuerpo no estaremos sujetos a debilidades espirituales ni a debilidades físicas, porque dice que resucitará en poder. Por primera vez nos vamos a desprender de ese bonus que tenemos con este cuerpo y que se hace manifiesto a medida que vamos avanzando en años. ¿Cuál es ese bonus? Bueno, ese sistema meteorológico que tenemos agregado a nuestro cuerpo. Les voy a explicar de qué estoy hablando. Cuando va cambiando el tiempo, inmediatamente lo sabemos, porque nos empieza a doler todo. Puede que el sistema meteorológico te diga, hoy va a llover, y tú dices, pero yo no siento nada en mi cuerpo. Va a hacer frío, porque nos recuerda que somos frágiles. Hermano, piénselo. Usted no puede pasar un día sin tomar agua, sin comer. Es imposible. Somos tan, pero tan frágiles que, como yo he dicho otras veces, busque en su mente cualquier cosa y va a ver en eso un potencial para cegarle la vida. Porque somos frágiles. Por ejemplo, a lo mejor usted se ha pasado hace 2 años huyéndole al COVID. Y con un cuidado extremo. Y un día le da un infarto. Escapó del COVID, pero no escapó del infarto. O tal vez usted ha tenido pánico a que un día le digan tiene cáncer. Y cada vez que se pone a pensar, ¿yo con cáncer? Y a lo mejor un día va pensando en eso y tiene un accidente y se va. Somos frágiles, hermanos. Yo no puedo tener control de mi vida. Es imposible. Puedo crearme una ilusión de que tengo el control. Pero muchas veces cuando esto comienza a pasar, Dios me recuerda, no lo eres. Somos frágiles. ¿Cuántas veces usted no va al doctor después de haberse hecho exámenes y el doctor le dice, está bien? Qué bueno, usted sale agradecido. Señor, gracias porque tú eres bueno. Por cierto, si Dios siempre nos fuera a responder nuestras oraciones, nunca nos vamos a morir. Pero un día llega y el médico le dice, esto no está bien. Y que aquí no se mide mucho para decírtelo. ¿Qué usted quiere decir, doctor? Que usted se va a morir. ¿Qué? Sí, que se va a morir y se va a morir en 3 meses, porque a veces llegan hasta eso. En 3 meses y 24 horas. Como si ellos fueran Dios, ¿verdad? Y de pronto te das cuenta de que todo en la vida que has vivido hasta ahora se te va. Y vas a enfrentar una eternidad. Somos débiles. Animal y espiritual es el otro contraste. ¿Qué quiere decir esto? Que no habrá más límite en la esfera de tiempo y espacio. Esto tiene que ver con la esfera o reino de la existencia. Nuestro cuerpo terrenal, dice la Biblia, que es animal. No es que seamos animales, no lo somos. La teoría de la evolución es una mentira. Significa que nuestro cuerpo es un cuerpo que perece. El cuerpo físico está preparado y limitado para el mundo físico. Usted no puede atravesar una puerta si está cerrada. A no ser que usted se lance pensando que la puerta esté abierta y hay un cristal. Estamos limitados. Cuando somos jóvenes, nos consideramos
que podemos vencer cualquier obstáculo, porque estamos fuertes, llenos de energía, pero de pronto nos vamos dando cuenta que las energías van faltando. Y que aunque hacía unos meses, unos años, digamos, eras capaz de hacer unas 20 cuclillas, ahora te agachas y no te puedes levantar. Necesitas ayuda. Es innegable, hermanos, que comenzamos a sentir la debilidad en este cuerpo físico. Puede que tu mente, a veces hay gente que me dice, no, lo importante es ser joven en espíritu, en la mente. Si tú eres joven en la mente, está bien, yo creo que es bueno tener una buena actitud, pero no sueñes, porque cuando comiences a soñar que de verdad eres joven, el cuerpo te va a recordar que no. Y hay que cuidarse. El nuevo cuerpo resucitará como un cuerpo espiritual. Entonces, ¿qué significa cuerpo espiritual? Que es un cuerpo movido por los intereses espirituales. Aunque no será un cuerpo exactamente como este, sí será un cuerpo material, digamos. Se podrá ver, usted estará mirando algo. Jesús le dijo a Tomás, mira Tomás, soy yo. Mira las marcas en mis manos y en mi costado, Tomás. O sea, él tenía ante él un cuerpo espiritual. ¿Qué quiere decir espiritual? Por ejemplo, aquí ahora, usted y yo podemos tener intereses espirituales. Puede que usted me esté escuchando y diga, oye, qué tremendo sermón, o qué sermón más terrible, cualquiera de las dos cosas. Pero puede decir, si lo ve como palabra de Dios, voy a hacer un compromiso, voy a buscar a Dios, voy a entregarme al Señor como nunca lo he hecho antes. Y en cuanto sale a la calle o comienza la semana, sus aspiraciones comienzan a caer. Porque la carne y las tentaciones comienzan a caer en su vida y no puede quizás responder como hubiese querido. Imagínense una condición en la que no exista esa limitación. Que cualquier interés espiritual que usted tenga será automáticamente respaldado por su cuerpo. Seremos seres espirituales, estaremos perfectamente adaptados en espíritu y cuerpo a la vida celestial. ¿Cuál es el prototipo? Después de los contrastes encontramos el prototipo. Verso 45 al 49. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. En otras palabras, hermanos, cuando Dios colocó a Adán y Eva en el huerto del Edén, si ellos hubieran mostrado que eran fieles, obedientes, sus cuerpos habrían podido disfrutar de lo que allí la Biblia llama el árbol de la vida. Pero inmediatamente pecaron. Dios los tuvo que mantener lejos del árbol. Con el pecado entró la muerte. Dice la palabra que traímos la imagen del terrenal. Nosotros también tenemos una naturaleza pecaminosa, expuestos a la muerte. Pero el postrer Adán, ¿quién es el postrer Adán? Jesús. Cuando llegamos a conocer a Cristo, comenzamos un nuevo andar con Él. Espiritualmente tenemos vida, porque le conocemos. Nos arrepentimos de nuestros pecados y por primera vez nos dimos cuenta que podíamos vivir una vida diferente, que no teníamos por qué ser esclavos del pecado. Dios comenzó una obra en nosotros que dice la palabra que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No solamente nos redime aquí, sino nos da esperanza para más allá de la muerte. Y esa esperanza está registrada en el verso 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Un día nuestro cuerpo, que ahora se identifica con Adán, cambiará.
como el cuerpo de Cristo. Como hemos traído la imagen de Adán, traeremos también la imagen de Cristo. Por las apariciones de Jesús que tuvieron lugar, y ya mencioné el día de la resurrección después, sacamos una idea de la grandeza, el poder y las capacidades que tendrá nuestro propio cuerpo después de resucitar. Por ejemplo, Jesús apareció y desapareció según su voluntad. Reapareció otra vez en otro lugar distante. Podía pasar a través de las paredes y las puertas cerradas, y no obstante, podía comer, beber, sentarse, hablar y ser visto por los que él quería que le vieran. Increíblemente, a la vez, era totalmente diferente. Después de la ascensión, un ángel le dijo a los asombrados discípulos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 1, dice la palabra de Dios, Hechos 1, 11, disculpen, dice: los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que el cuerpo que los discípulos vieron después de la resurrección de Jesús es el mismo que nosotros veremos cuando Él venga. Así como ocurrió con nuestro Señor, también ocurrirá con nosotros. El cuerpo que Jesús tuvo después de resucitar fue diferente. Bueno, en el caso de Él, estaba sujeto a las debilidades humanas, excepto al pecado. Nosotros tenemos un cuerpo corruptible, pero un día será incorruptible, glorioso, poderoso, espiritual. Vamos a contar con el poder de Cristo para servirle y alabarle. Vamos a contar con su propia gloria para manifestarlo y magnificarlo. Hermanos, esa es nuestra gran esperanza. Y esa esperanza viene de una relación única, porque todas las demás relaciones, por muy buenas que sean, están llenas de limitaciones y conflictos. Cuando hablo de esa relación, es la relación con Jesucristo, aquel que vino y murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y dice la Biblia que resucitó y que va a regresar. Un día tenemos la esperanza de porque creímos en Él. Y fíjense, aquí no se trata de lo que podamos hacer como humanos, porque no vamos a llegar al cielo por lo bueno que somos. Es bueno hacer buenas cosas como resultado de nuestra fe, pero no es por obra, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Es por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Esa es la única razón por la que estaremos en el cielo, por lo que Él hizo. Y qué bueno, porque nos da esperanza en el aquí y en el ahora. ¿Qué esperanza? Bueno, que no estamos solos, que no importa los problemas que estemos enfrentando, por difíciles que sean, y las experiencias por desgarradoras que sean, no importa que bajo nuestros pies en ocasiones se abra la tierra, Dios está con nosotros. Y oramos y muchas veces vemos sus respuestas. Muchas veces Dios nos concede cosas que no merecemos. Es cierto que a veces Dios dice que no, porque la realidad es que hay un día en que nos vamos a tener que ir. No sabemos cuándo ni cómo, pero eso va a ocurrir. Pero aún para esa experiencia hay esperanza. Y de eso hemos estado hablando aquí. Hay esperanza. Miren, sea lo que ocurra, sea lo que sea que le ocurra a nuestro cuerpo presente, sea un cuerpo sano o enfermo. Gracias a Dios que usted puede moverse. Yo he conocido personas que viven su vida postrados en una cama. Nos podemos mover, podemos nosotros mismos hacernos cosas. Otros tienen que depender de otras personas. No importa si está sano o enfermo. No importa si pasa de los 90 y casi llega a los 100 o vives una vida corta.
No importa si vives en comodidad o una vida torturante. Esto, hermanos, no es permanente. Mi consejo es: no sea un irresponsable ni un temerario. Cuídese, pero no se aferre demasiado a su cuerpo. No se aferre. Nuestra bendita esperanza y seguridad es que un día este cuerpo, que Pablo llama animal terrenal, se convertirá en un cuerpo espiritual glorificado. Y aunque ahora tenemos una visión muy limitada, y he dicho muchas cosas que están basadas en la Biblia, pero sé que probablemente tu mente esté llena de preguntas que no podamos responder, porque nos gusta conocer los detalles, nos sentimos cómodos con la mayor cantidad de información posible. Pero es que se nos olvida que el andar cristiano es un andar de fe. Dios nos ha dado solo lo suficiente como para que podamos creer. Pero hermanos, un día vamos a encontrar respuesta a todas las preguntas. La pregunta importante para responder ahora es: ¿crees esto? Tienes dos opciones: o crees o no crees. Si no crees, ¿a dónde vas a ir? El Señor le dijo a sus discípulos en una ocasión: ¿ustedes también quieren irse? Y ellos le dijeron: Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. En otras palabras, Señor, tú eres la respuesta. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vas a ir? Olvídate ahora de todo lo que yo he dicho y has escuchado por años de Dios. Lánzate a una sociedad despiadada y fría. Intenta tocar una puerta tras otra para buscar una respuesta. Porque en tu interior hay una voz que habla a tu conciencia y te dice: no todo termina aquí. Esa voz la puso Dios. Dice la Biblia que Él puso eternidad en nuestros corazones. Pero sales al mundo y vas a encontrar todo tipo de respuestas ridículas. Muchas de ellas sin ningún tipo de esperanza para el presente. Es más, algunos te llegan a decir: mira, el cielo puede que exista, la eternidad puede que exista, pero te lo tienes que ganar. ¿Y quién puede eso? ¿Quién puede? Porque el estándar es demasiado alto. Yo no puedo. La salvación no depende de mí. Si dependiera de mí, hermano, estaría en una gran preocupación. Pero depende de Él, de lo que Él hizo. No es mi perfección, sino la de Él. No es mi santidad, sino la de Él. Hay una transformación por la gracia de Dios. Y ese momento comenzamos una marcha donde nunca nos va a abandonar. Y el libro de Dios te dice: no todo termina aquí. No creas a aquellos que te dicen que tu final es una fría y húmeda tumba bajo tierra. He ido muchas veces a los cementerios y me pongo a mirar allí lo que la gente escribe. Y de hecho he estado en algunos donde la gente pasa por encima de las lápidas. Y me resisto a creer que la vida sea eso. Que ese sea el destino final. Mi pregunta es: ¿qué diferencia hay entre esa manera de terminar y cómo terminan los animales? Pero la Biblia dice que no ese es el fin. No. Yo recuerdo en una ocasión que el hermano Cecilio y Onelia me llevaron a un cementerio porque iba a despedir un duelo, y el hermano Cecilio había puesto la dirección en el GPS, y cuando comenzamos a llegar, el GPS nos dice: han llegado a su destino. Yo miré a Cecilio y le dije: hermano, ese no es nuestro destino. No lo es. Pero ¿cómo usted va a decir que no? Si yo voy al año y abro ese hueco, ahí estarán los huesos, ¿sí? Lo que quede va a estar allí. Pero usted y yo no somos simplemente un cuerpo.
Dentro de nosotros hay un alma, una parte espiritual que va a sobrevivir sin la necesidad de este cuerpo. Y al final, la Biblia dice que tendremos un cuerpo diferente. ¿Lo crees? Si lo crees, ¿por qué no pones tu esperanza en Jesús? ¿Por qué no le pides perdón a Dios ahora? Esto no es una religión, es una relación que necesitas y que no te la puede dar ningún ser humano. Porque ese vacío profundo que hay en tu alma, solo Dios lo puede llenar. Yo no te estoy prometiendo que te vas a convertir en millonario. No te estoy prometiendo que te vas a hacer rico. No te estoy prometiendo que a partir de ahora van a desaparecer los problemas. Te estoy diciendo que las cosas que más importan no las puedes conseguir en nada material. Las cosas que más importan vienen de una relación con Dios. La paz, la tranquilidad, el gozo, que no importa lo que esté pasando a tu alrededor, no vas a llegar nunca a la desesperación. Porque sabes que Dios está en control y que a Él le interesa tu vida. ¿Sabes cuánto le interesa? Fue capaz de morir por ti. Si Él no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por favor, si me estás escuchando y no tienes una relación con Dios, habla con Él ahora. Pídele que te perdone. Y dile: Señor, yo quiero vivir el resto de mi vida contigo. Y cuando llegue la hora de irme, dame paz. Y que yo pueda vivir en el presente recordando que lo que hoy vivo no es lo último. Que lo mejor está por venir, Señor. Que mientras vivo aquí pueda yo ser de bendición a muchas personas, hablarle de ti a otros y compartirle a un mundo sin esperanza, la gran esperanza que viene de ti. Hazlo. Hermanos, necesitamos hablarle a la gente. Necesitamos decirle a las personas que en medio del dolor y la desesperación que hoy viven, hay luz al final del túnel. No una luz cualquiera, sino la única y más poderosa luz. Aquel que dijo: yo soy la luz. Y también le dijo a una familia destrozada: